Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien, verdad? Mi nombre es Alfonso y venimos desde Tarrasa, Barcelona, una pequeña ciudad que está situada a 20 kilómetros de Barcelona. Es la segunda vez que participamos en el grupo, ya que la vez pasada estuvimos en Logroño. Y espero de que no sea la última. No lo sabemos. La intención, por lo menos, es de estar aquí, porque la verdad es que es un grupo agradable y sin ánimo peyorativo o despreciar lo que hay fuera de estos muros. Quiero sentirme con confianza, con tranquilidad en lo que vaya a decir, porque lo intentaré. Porque esta es la primera vez o la segunda vez que me toca estar entre los compañeros. La primera vez me fue más fácil porque no fue larga la intervención, era una piña. Pero esta vez no, esta vez me toca mirar los toros desde el ruedo. Antes los miraba desde la barrera. Cambia un poco. Tenía razón Maribel, Ana y Luis. Decía esto porque hay algunas cosas que no las vamos a aceptar como hipotéticas en este caminar en el mundo de los esoterismo, porque ya las damos como verdaderas, aunque no tengamos la experiencia directa. Pero por lo menos confiamos en que ha habido seres que han recorrido el camino con nosotros y ellos son los que buenamente pues van dejando lo que necesitemos para orientar nuestro camino. O sea, nos agarramos a ellos, nos dan, pero nosotros también extendemos las manos hacia abajo. Aquí los compañeros Jesús y Mari Carmen nos han transmitido este ambular, el cómo se tiene que recorrer el sendero desde un punto de vista teórico, práctico, pero desde una vertiente casi, diríamos, un poco astrológica. Entonces, yo soy sincero, mis conocimientos de astrología solo son los básicos, los que en su momento se nos han ido suministrando para poder ensamblar el puzzle, pero hasta ahí nada más, ¿no? Y creo que es una necesidad también de que por lo menos procuremos tener un poquitín de orientación intelectual en ese campo, porque ellos van a utilizar esa herramienta y nosotros algo hemos de entender, aunque no seamos unos doctos en eso. A mí me ha tocado el ramo contrario. A mí me ha tocado, pues, estar en el mundo de la ciencia, en el mundo del trabajo. Ha sido muy bello para mí, también es verdad. Y hace poco hablaba con una compañera de estas cuestiones del sendero, del mundo interno que uno va recorriendo. Y cuando llegábamos al campo de comparar, de decir de que aquello pues era muy similar a la vida que vamos viviendo diariamente, me dice, o me contestó, dice, o sea que esto es como si fuera una, una carrera profesional. Digo, perfecto, perfecto, es eso. Es eso. Lo que ella no sabía
era que me había estructurado lo que yo les voy a decir aquí. No lo sabía. Me lo brindó en bandeja. Posiblemente cogeré un poquitín de lo que en ese momento charlamos. Se habla del conocimiento. Esto es algo de que se ha de tener, pero también se ha de dejar. Pero cada quien sabe cuándo lo tiene que dejar. Entonces, en todo nuestro deambular, desde que desde pequeñitos necesitamos comunicarnos, en vez de aprender las letras, lo básico del abecedario. Luego ya viene la manera en que vamos formando nuestras emociones, nuestro cuerpo mental, pero de todas maneras hay un recorrido para poder expresarla. Aprendemos las letras, aprendemos a escribir, con la lectura vamos perfeccionando el sistema y ingresamos en la escuela. Los que tenemos la oportunidad, posiblemente estudiamos un poquitín más a fondo las cuestiones de la química, la física, etcétera, etcétera. Otro deja el camino y se va por otro lado. Otros continuaremos aquella carrera o no. Pero cuando tú terminas esos estudios, entonces te das cuenta de que los libros de química, los libros de matemáticas, la física y todo aquello lo tienes que dejar. Eso se queda ahí, porque tú vas a empezar una carrera profesional. Habrá quien es químico, habrá quien es un ingeniero mecánico, las carreras son diversas, pero tú no vas a ir con el libro de obras. A ti te formaron, o tú, si no te retiraste de la escuela, tienes que continuar tu trabajo. Es exactamente el recorrido que hacemos en las encarnaciones. Habrá quien continúa el estudio, habrá quien lo deja. En fin, las diversificaciones son muchas, pero cuando estás en tu carrera profesional, cuando tú, como persona encarnada, te has estrellado, has hecho de todo, miras entonces hacia adentro, pasa algo exactamente al ingeniero. No va en los momentos determinados a consultar los libros, que sí lo puede hacer, pero lo que aprendió intelectualmente lo tiene que poner en práctica. Exactamente nos pasa en el mundo interno y en un momento en que tú buscas. Pero es necesario ese conocimiento intelectual, porque si no, no llegarás a lo que estás buscando, porque tienes que conocer un poquitín. Ya te ayudarán. Gracias a ese conocimiento intelectual, tú podrás avanzar, pero es tu obligación escoger lo que pueda llegarte a mano. Pero no sigue el deambular. Y después, cuando vas buscando, buscas, 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 o buscabas, yo sigo buscando. Pero cuando ves cosas como las de anoche, te encuentras con un muro que está indicando que llegó el momento de empezar una nueva sociedad. Yo no voy a indicarles cuál es eso, porque cada uno de nosotros sabe cómo enfrentarla. Pero sí, dentro de los míos, sé que nos movemos en niveles diferentes y es muy difícil no estar en un grupo, cooperar dentro de un grupo es muy difícil, porque uno siempre está distraído, tú estás buscando.
En cualquier momento estás siempre buscando. Lo que yo nunca me imaginé, y he dicho de que diré algunas cosas que las doy por hecho, porque yo sé que ustedes, algunos, tienen unos conocimientos esotéricos muy grandes. Sé que algunos de ustedes incluso puedan estar tocando de las puertas de Shambhala, pero hay otros que pertenecemos al pelotón de los torpes, como se podría decir corrientemente. O sea, hay que nivelar, ni mucho ni poco. Lo que yo nunca me imaginé es de que si estando en esa formación de FP, en donde tú estás manipulando los elementos, combinas, obtienes, ves la gama de colores que se presentan debido a la acidez o asicidad que pueda tener una solución determinada, lo que yo jamás me imaginé era que estaban manipulando unas energías que hoy ya me suenan un poquitín más. A pensar de que ese señor que está picando allí en un túnel está precisamente impulsando a aquellos elementos minerales a que se desprendan y cojan otro rumbo. Él es el motor, él es el impulsor de que aquellos elementos, mira qué casualidad, no todos, no va a derrumbar la montaña, pero hay un grupo que van a recibir un impacto y ese grupo es un alma mineral. Ese grupo ya se desprendió de la molécula, de la macromolécula, pero tiene que emprender otro camino. Después resulta de que tal vez, por eso les comenté de que prefería un poco ir a la deriva, si se puede, porque es un poco de todo, ¿no? Se nos habla del Big Bang, es decir, quiero estipular el marco, más o menos, porque posiblemente muchos no nos damos cuenta o no sabemos de que cuando hablamos estamos creando una forma mental. ¿Y qué es una forma mental? ¿Y qué tiene que ver el mundo ético con aquello? ¿Y por qué nos preocupamos tanto y se nos habla de la televisión, se nos habla de lo uno, de lo otro? Entonces, esto es lo que yo quiero, en cierta forma, crear el marco de aquello, ¿no? Entonces se nos dice, no me he olvidado, el Señor que va a quitar. Se nos dice de que se produjo el Big Bang y la ciencia últimamente habla del Big Crunch, que sería lo contrario. Si inicialmente se produce la explosión, parece que ahora va a ser una implosión al revés. El inicio y el final de la vida de un Dios. Bueno, ese Dios se va a manifestar y lo va a hacer a través del sonido. El hombre, creador, se crea el mundo y emite el sonido. Se habla de los ángeles, arcángeles, y ellos van a responder a ese sonido expresándolo a través de las formas, el color y el mismo sonido. Entonces hay toda una jerarquía que se va a encargar de que aquel inicio, aquel principio en que se crea la materia, va a tener sus sucesivas etapas. Se emite el sonido, se crea el universo,
y la materia empieza a enfriar, aparece el ladrillo, la base. Pasan millones de años y entonces aparece la forma. Pasan millones de años y aquella vida que anima a la forma, perdón, pasan millones de años y entonces, una vez que la materia se ha aglomerado, se han creado los elementos, entonces aparece de que va a ser ocupado el receptáculo, la copa, con el verbo, va a venir la vida con V minúscula y empieza el andar, pero no se produce en etapas sucesivas, sino al mismo tiempo. Entonces, es un proceso en donde lento, diría yo. Bueno, ¿qué tiene esto que ver con todo lo que comentaba inicialmente? Pues nosotros vamos buscando y llega el momento en que terminamos en algún grupo, como ahora, y todo aquel deambular que hemos experimentado o que hemos ido sintiendo cada uno, es verdad que he tenido mi lapsus, pero también creo que aquí no estamos en la calle. Yo no estoy haciendo un meeting político. Sé que aquí estoy entre compañeros y sé que estamos manejando una materia. Estamos manejando una materia que yo quería escucharla. Estábamos ayer hablando sobre la cuestión de lo que es la palabra, cuando el grupo, en distintas etapas, señaló lo que era el poder, en cierta forma, del sonido, de la palabra, pues José hizo una puntuación muy importante. ¿Cuántas veces los que tal vez hemos pasado esa etapa, no sé si todos la hemos tenido, de nuestros hijos? Entonces, somos pequeños, y en algunos momentos estamos observando lo que el niño hace, estamos observando que él se maneja a su altura, pero nosotros estamos allí atentos, viendo lo que está pasando. Entonces, estamos atentos. Ese es lo importante. Pero no nos damos cuenta que al mismo tiempo que estamos atentos, nosotros hemos parado la maquinaria mental, porque estamos mirando allí, no estamos distraídos. Claro, hasta ahí se nos ha dicho de que hay que estar atentos.
una frase hecha, pero pensamos que no lo tenemos al alcance. Y por eso era que comentaba el hecho de que al observar el niño, sí que hemos parado la maquinaria mental, porque tratar de reprimir el pensamiento, perdón, tratar de no pensar es muy difícil, no se puede hacer. Y alguien dijo aquí que lo más fácil es observarlo. Pero cuando nosotros observamos, lo que no sabemos es de que estamos manejando materia muy sublime, muy de mucha vibración. No es materia condensada como el material, como la roca. Lo que ignoraba, como les decía al principio, era que la materia, si nosotros la analizamos un poquitín, descubre muchas cosas que hoy en día, cuando se nos habla de una forma grande, lo que sería la nanoexpresión y luego la macroexpresión, el universo, hablan de unas 200.000 millones de galaxias. Y sin embargo tenemos el punto de lo pequeño. Por eso le decía que no me he olvidado, porque tal vez para hacerlo un poco más comprensible, algo que es común para todos nosotros, como es la sal de cocina, cloruro sódico, no es más ni menos que dos átomos que están unidos, sodio, cloro, los juntas, buscas las temperaturas necesarias y tienes el granito de sal. Son dos átomos. Pero ¿cómo podemos entender el mundo del átomo, el mundo de lo pequeño, la nanodimensión? Si nosotros cogemos ese terrón de sal y lo machacamos, llegará un momento en que llegaremos a lo mínimo. Tal vez llegamos a una molécula muy pequeña, pero seguiremos golpeando. Ya llega un momento en que no vemos. Podemos coger una lupa, algo que nos permita observar más. Cuando ya creíamos que habíamos llegado al final, seguimos golpeando. Y a medida que vayamos utilizando un instrumento de mayor apreciación, nos daremos cuenta de que aquello es grande todavía, hasta que por final recurriremos a un telescopio, eh, un microscopio, perdón, sí, que sea ya no, ¿cómo son de estos? Bueno, una lente, pero de gran precisión, ¿no? Entonces llegamos al mínimo y nos vamos a encontrar entonces con esos dos átomos. Pero qué curioso, esos átomos están unidos y la manera en que se unen es porque magnéticamente, nosotros nos dice químicamente, comparten una energía y según la fuerza con que se trae esa energía, con que se atrae, tendrá mayor o menor solidez el elemento en que estemos hablando. Imaginemos que ahora tenemos los dos elementos. Si estamos hablando, como el caso de la sal, la unión es débil, tanto que si lo diluimos, se separan los elementos y si los volvemos a unir, volvemos a tener la sal de cocina. Pero no sucede lo mismo si cogemos un trozo de hierro o un trozo de madera. Pero en todo, si el proceso lo hacemos, llegaremos al final a los átomos. Claro, el problema está cuando si sigues mirando, si sigues buscando, si sigues observando, te hablan del spin del electrón. ¿Y eso qué es?
el spin del electrón no es ni más ni menos que el giro de la Tierra. Allí también sucede lo mismo. Y parece increíble que en un átomo se esté produciendo exactamente lo mismo que pasa con la Tierra. Y si lo miramos un poquitín más grande, resulta que está pasando lo mismo con las galaxias, porque razón decía que el mismo es abajo que arriba, igual es arriba que abajo. Pero lo que yo no me esperaba tampoco es que allí ya no estamos hablando de fuerzas, estamos hablando de energías, pero de pronto nos enteramos de que aquello no es inanimado, tiene vida. Y si apretamos un poquitín más, resulta que es la vida de un Deva, es la vida de un ser que como nosotros está evolucionando. Es un Deva el que está ahí. Y la ciencia, el día que descubra eso, imaginemos cómo se quedará. Y eso está en los libros. Y eso está en todas partes. La ciencia no lo ha encontrado todavía. No ha llegado el momento en que se tenga que descubrir. No lo ha llegado. Internet está lleno de todo. Pero posiblemente, como hay tantas cosas, no ha llegado a descubrirlo todavía. Vale, ya tenemos el elemento. Entonces, resulta de que así como ese elemento, ya sabemos de qué se constituye la materia, ese átomo también tiene una conciencia a su nivel, tiene una conciencia. Y nosotros también estamos constituidos de átomos. Todos estos átomos que nosotros tenemos van a formar moléculas, van a formar órganos, pero a su vez esas conciencias se suman, esos órganos, debido a la experiencia que tienen de tantas vidas, también son muy veteranos, también son sólidos en su conciencia a su nivel. Y entonces es cuando vemos que esa conciencia en los átomos que forman nuestro cuerpo físico van a constituir el átomo físico, los del astral, el elemental astral, y lo del mental, perdón, lo del astral, el elemental astral, y lo del mental, el elemental mental. Y aquí viene nuestro problema, porque ellos tienen su conciencia y nosotros vamos y venimos. Y estuvo muy bien ayer cuando la pregunta de Celso que se refería a esta enfermedad, alguien puntualizó muy bien la cuestión de los átomos permanentes, físico, etérico, astral y mental. Es decir, en lo pequeño, otra vez, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. El gana la casa, la memoria cósmica, pero lo pequeñito no se queda reflejado en nuestro deambular kármico, o por lo menos de encarnaciones, porque cuando morimos, estas experiencias se quedan allí, o por lo menos lo que fueron la purificación de aquellas experiencias, lógicamente van a ser transformadas en facultades, y nosotros, antes de encarnar, vamos a recoger del átomo astral mental, astral, perdón, del átomo mental, el elemental mental, el átomo mental, el átomo astral y el átomo etérico, vamos a recoger exactamente la materia que lo constituye como cuando partimos para allí. Y empezaremos nuevamente con un deambulado. ¿Claro?
y escucho. Muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Un momento que ajuste la cámara. Bueno, pues si os parece, esto podemos entablar el coloquio, tanto con preguntas a Alfonso como cualquier otra intervención, consideración o experiencia que se quiera comentar. Rodolfo, adelante. Yo quería darte las gracias, Alfonso. Además, no has usado notas ni nada, has sido muy valiente. Y me ha gustado esa relación entre lo macrocósmico y microcósmico, porque los seres humanos con nuestros átomos, con sus electrones, con sus protones, con todos sus componentes, somos verdaderos universos dentro de otro universo mayor. Y quería preguntarte, ¿cómo ves tú si tienes alguna experiencia en acercamiento al mundo débico tan pequeño como el átomo o como grupos de átomos? Es decir, ¿has experimentado de algún modo o conoces algún modo para acercarse a ese tipo de vida débica? Pues, si te soy sincero, experiencias directas no las he tenido. Posiblemente este recorrido lo he hecho como la mayoría de nosotros, posiblemente nos sucede. Por un lado, de una forma intelectual, vamos buscando, encontramos, y por otro lado, siempre en el camino encontramos a alguien que nos eche una mano, ¿no? Entonces, para saber la existencia de este mundo débil que está presente en todo momento y en todas partes, también tuve la, digamos, suerte de encontrarme con personas que posiblemente su honestidad, su honradez en la comunicación de lo que ellos sí experimentaban, tú lo podías aceptar como algo que tú lo tienes que comprobar, porque la experiencia es la de. Pero bueno, si aceptamos de que existe una jerarquía, yo no puedo decir que he tenido ese tipo de experiencia, ni aún pequeñas en el mundo de lo que hacemos constantemente. Pero es aquello de que a la persona se le diría, yo no te puedo demostrar que el infierno existe, pero tú tampoco me puedes demostrar que no existe. Pero no es una justificación. Tuve la suerte de encontrarme con personas que tú sabías que no te podían engañar. Y las experiencias que estabas teniendo o que ellos tenían, pues te las comunicaban. Y claro que sí, hay pequeñas cositas que te suceden, pero lo importante no era el mundo de los del médico, era lo que te impactaba a ti, lo que te estaba sucediendo cuando lo que te comunicaban tú lo revivías a tu manera. Había momentos en que si a ti te dicen, te lo explican de una manera muy detallada, lo que es el mundo del pensamiento, yo no lo he visto, salvo una imagen que una vez vi en una revista, creo que se llamaba Karma 7, en donde le toman la foto a una persona que piensa en una navaja de obrera, un cuchillo, y efectivamente habían
fotografiado una forma de pensamiento. Pero, ¿cuál no era mi sorpresa de que cuando se nos comunicó o en nuestras charlas, como cuando tú vas para compartir un poco con los compañeros, como estamos nosotros, resulta de que forma de pensamiento, yo creo que es un mundo que yo nunca lo he experimentado. Posiblemente sentir sí y que tú seas sensible a esa energía, eso sí, cada uno de nosotros a su nivel. Pero lo quiero plasmar, lo quiero traer a una forma material. Resulta de que, vale, nosotros pensamos. Al pensar, ponemos en movimiento el éter. Pero es que todo esto está lleno de un mundo de un mundo en donde se nos comenta de que existen ángeles o devas de toda la categoría. Posiblemente, en mi caso, mi comprobación de aquello no es por la visión interna, el ver o el oír, pero sí posiblemente el sentir. Porque gracias a estar atento, al no distraerte, había momentos en que tú puedes levantarte y abrazar a las personas y te van a de loco, te van a tachar de loco. Pero sí entendías el mecanismo, pero te vas enterando poquito a poco de que cuando no estamos distraídos, resulta de que si aceptamos de que nosotros en el mundo mental, al pensar, hacemos vibrar el éter, lógicamente, yo sé que es teoría, yo he visto esto, pero sí indirectamente, sin la consecuencia. Entonces, si tú más o menos no te distraes, das la oportunidad a de que ocurran cosas, que entonces sí que te das cuenta de pequeños detalles. Me voy a sentar 5 minutos y de pronto no han pasado 5 minutos. Te das cuenta de que aquello se extendió en el tiempo. 20 minutos, 26. ¿Y qué pasó? Tú no has pensado, no has tenido tiempo. Alfonso, Y en, ahí, eso, habría un poco porque tienes una cola de, de preguntas. vale, No te quiero cortar, acaba, sí, pero que lo hagas un poquito más breve para responder. ¿Vale? Disculpa si te he cortado. No, se perdió. pues no, que tú al parar, pues aquello se alarga. Pero en el momento en que uno quiera vivirlo o otra vez vivir lo mismo, otra vez la vas a pifiar. Mira, y termino en este aspecto. Una vez estaba yo en casa, como siempre, para el trabajo, estaba inmerso en el mundo laboral. La señora, tenemos, la señora que nos vendió la casa había muerto unos 5 años antes. Yo me levanté. Cuando yo me levanté, oí su voz que me dijo, ¿ya te vas a levantar tan temprano? Y yo, claro, yo sabía todo el mecanismo, todo esto porque me lo habían explicado.
Y lo que las personas que me lo habían dicho, yo le daba una credibilidad muy grande, pero en ese momento me estaba sucediendo a mí. Y yo me senté, háblame otra vez, vuelve a hablarme. Yo paré el proceso, yo no oí más nada, porque yo lo paré, yo. Las consecuencias, o lo demás, ya lo pueden decir ustedes. José, ¿dónde está? Ah, no te veo. Sí, sí. Gracias, Alfonso. Creo que tu ponencia, si se puede decir ponencia, mm, surge del corazón, ¿no? Es donde yo ayer decía lo diferente que era el conocimiento de sabiduría. Yo creo que eres un ejemplo de sabiduría. Y también quería decir, respecto al documental de ayer que vimos, que por cierto me sentí muy identificado con mucho de lo que se dijo, pero hubo una cosa que yo creo que, que no hicieron hincapié, y era lo importante no era el samadhi, sino el recorrido, el camino era importante. No le dieron importancia al camino, y sin embargo el camino es muy importante, no la meta. Y entonces el incidir sobre el camino, o sea, todos los caminos, que es la experiencia que nos acaba de decir Alfonso. En la experiencia está la sabiduría. Lo importante no es alcanzar el samadhi, porque cuando lo alcanzas te das cuenta que es un punto y seguido, no hay un punto y final. Es continuar en la misma senda, porque es un camino interminable. O sea, es infinito como el cosmos. De ahí que le dé importancia a la experiencia que es el camino que se anda. Y ayer, como bien dijimos, había tanta infinidad de caminos como antes. Gracias. No. ¿Sabes qué? Te agradezco esa intervención, José. Comentaba con mi esposa esta cuestión, ¿no? Así, brevemente, porque ¿qué vas a comentar si tienes que crear la cuestión del documental? Muy bello. Y cuando le pregunto, ¿cómo era la frase? Que nos impactó, pero se sonrió, yo también me sonreí en el momento en que... Di el nombre de tu esposa en lugar de tu esposa. ¿Cómo? Ah, Adelina Martínez Fenoya. Sí. Bueno, Adelina. sí, sabes que resulta que es lo que yo creo, ¿eh? Cuando en la frase que te dice, si has entendido lo que es el samadhi, es porque no lo has entendido. Aquello es un bombazo. Pero, ¿sabes por qué? Yo creo, y ojalá, si ustedes quieren dar su opinión, lo hagan. Yo creo que es una gran verdad aquello a mi manera y desde mi pequeño equipo mental, lo entiendo de que si nosotros entendimos el samadhi, es porque no nos habíamos movido desde el cuerpo mental superior nuestro. Estábamos en la mente concreta, la que analiza, la que busca, la que está inquieta, la que siempre va buscando fuera. Yo lo entendí así. Si has entendido lo que es el samadhi, entonces no te has enterado de nada, porque uno se quedó en el plano de la mente concreta y allí se habla de la meditación de los dioses, la meditación de la quinta jerarquía. ¿Quiénes son? Los iniciados, los arhats, los maestros. Pero posiblemente muchas personas que posiblemente se crean que no tienen la facultad o la capacidad de trasladarse
a esos o a esas dimensiones, lo hagan. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene su equipo espiritual, kármico, y posiblemente no se despierta en un momento determinado el recuerdo debido a que nuestro cerebro no tiene el desarrollo necesario. Si alguien nos hace una pregunta, le comento a alguien. Sí, sí, hay preguntas. Ah, vale. Tranquilo que tienes tiempo y yo tengo también un par también ahí. Celso, no, antes no, ahora os doy yo los pasos. Celso. Bueno, mi querido amigo y hermano, yo quiero agradecerte también que estés ahí, porque sí, claro, yo voy nutriéndome de esta relación que tenemos durante prácticamente 50 años. Y para mí, claro, es, digamos, de todo lo que todavía falta, es la última ejemplo de valentía que me ofreces. Y claro, eso tengo que agradecer. Se me ocurre pensar a explicar a todo el mundo que probablemente nuestra relación es, para nosotros, ha sido una oportunidad para ver cómo se gestiona en petit comité las dificultades de los grupos, siendo tú y yo un grupo diferente. A lo largo de todos estos años nos hemos encontrado con múltiples circunstancias con las que todos nos encontramos en la vida, pero aquí hemos podido ir trabajando. Y eso, yo para mí creo que es uno de los regalos que nos ha dado esta existencia, ¿no? Poder trabajar. Siempre, en ocasiones, cuando se habla de grupos y tal, siempre sale, por ejemplo, subía esta mañana con un curso, las dificultades que había ocurrido en los grupos de Valencia, en los grupos de Barcelona, aquí por allá y tal, ¿no? Parece que esa es una de las materias pendientes que tenemos la humanidad, de aprender a gestionar lo diferente, porque somos capaces de hablar de hermanos, es mi hermano, es mi no sé qué, pero también es una frase. Pero si es tu hermano, si hay cariño, si admiras a aquella persona, tiene que nacer de algún sitio la suficiente energía para ese problema que nace, poder gestionarlo. Porque es que si no, digamos que las denominaciones no tienen contenido. Entonces, a mí, como experiencia personal, yo creo que podemos decir que en una conversación de ayer, me parece que fue, o de antes de ayer, tuvimos nosotros un cierto encontronazo, una cierta dificultad en la comunicación, que no tenemos que sorprendernos porque quien oculte esas dificultades en la comunicación con su padre, con su hermano, con quien sea, pues es que está engañando. Entonces aquí es un momento que yo siempre digo que tú sabes que yo distingo entre mi ego y mi ser superior, interno, alma o como se quiera llamar, ¿no? Este es un momento, por ejemplo, en medio de los que estamos así, para decirle al ego, ponte ahí al lado, y cállate un rato, ¿vale? Que ahora quiero hablar yo. Y ese yo es esa alma que lleva toda la vida
todas las vidas, digamos, creciendo. Y entonces no tenemos que tener ninguna dificultad. Es decir, oye, yo no tengo un encontronazo, pero yo tenía unas ganas esta mañana de pegarte un abrazo impresionante. Y tú a mí. Y esta me parece que es una experiencia para compartirla en un momento como este, porque normalmente estos temas cuesta mucho tratarlos y aflorarlos y magnificarlos, ¿sí? Entonces, resumiendo, gracias por estos 50 años, gracias por la compañía, gracias por la última demostración de que eres un tipo valiente y que yo no sé si me merezco tanto. ¿Te has quedado sin palabras? ¿Qué vas a decir? Eso digo yo. Yo voy a decir. No, es que, No es necesario decir nada, ¿eh? no, es que al fin y al cabo, pues, eh, nosotros una gran amistad, pero claro, esa amistad se extiende mucho aquí ahora. La suerte que tenemos de que inicialmente ya lo comenté, ¿no? El hecho de que ahora aquí ponemos las cartas sobre la mesa, boca arriba. Esa expresión posiblemente la he perdido de él. Hay que poner las cartas sobre la mesa. Aquí, los que estamos aquí, nos une algo que va más allá, como tú mismo lo decías, ¿no? Ahora, siempre yo he estado dirigido por las preocupaciones, por las búsquedas, por todo. Pero ahora estamos aquí con un grupo que, aunque le ha pasado lo mismo, saca lo mejor de sí. Todos los que estamos aquí, estamos haciendo el gran trabajo. Porque claro, se nos ha enseñado, pero cuando tú te paras y lo miras, estás trabajando de verdad, porque si no expresas, si no dices a los tuyos, a los que tienes a tu lado lo que te sucede, pues no estás compartiendo. Recuerdo que en algún momento, hace años, me puse a leer un libro esotérico. Tratado de magia blanca. Madre mía. Cuando iba por la página 15 o 20, algo así, pues pensé, esto yo entendría entre líneas algunas cosas, ¿no? Lo entendía entre líneas. Sabía que había algo que me atraía. Pero cuando veía las relaciones, las analogías, que ahora sé que se llaman así, esto no es para mí. Lo cerré, pero seguí buscando. Seguí buscando porque es una forma continua eso. Pero tú estás inmerso en la batalla, la familia, el trabajo, todo, pero no lo dejas y sacas aquellos minutillos para seguir buscando. Le siguen cayendo libros hasta que llega el momento en que te encuentras alguien que, por la forma de comportarse, la forma de transmitir lo que sabe, tú enseguida captas de que allí hay una honestidad, hay una honradez y aprendes. Y entonces te enganchas también. Estoy segurísimo que a todos ustedes aquí, en una manera u otra, les ha pasado lo mismo que a mí. Quien busca encuentra, eso es verdad. Es verdad, quien busca encuentra. Tú pegas el golpe en el éter. Como personalidad quieres que mañana cosas sucedan. Pero cuando estás un poquitín distraído, tal vez, en este caso, eso es lo que se necesita, porque te aparece la respuesta cuando menos te lo esperas. Una revista, un libro, una persona. Y así vamos. Entonces,
Claro, hoy me siento aquí en mi salsa, cómodo, porque sé que como que todos aquí paramos la maquinaria mental, como que no estamos distraídos y estamos emitiendo un sonido interno. A ese sonido interno va a responder el mundo débil. Pero si hablamos, no tanto la palabra, que es más bien, pero si continuamos con las preguntas, el inquirir, el buscar, estropeamos el pastel. Pero si no nos distraemos, que es el caso que tenemos aquí ahora, estamos dando entrada a que en respuesta de ese sonido que estamos emitiendo, se transforme en color y aparecerá el mundo de Vico a aportar unas energías que nosotros como punto de luz vamos a permitir que se propaguen, que se rieguen. Y esto es lo que se necesita. Grupos, Ana, Maribel, Luisa, que sean capaces de servir como canal para que esas ideas fluyan, ¿no? Yo estoy cómodo aquí por eso. O todos estamos así, porque estamos vibrando más o menos en una misma sintonía. Y eso es bueno. Y estamos haciendo el gran trabajo. No hacer nada. Precisamente cuando no hacemos nada, es cuando esas energías, debido a que la vibración que emitimos está en consonancia con el ambiente que se necesita, entonces el trabajo se lleva a cabo. Bien. Sí, no te preocupes, sí, ahora te voy a exprimir yo. Eduardo. Voy a volver al tema de la conferencia de Alfonso. Un poco, quiero decirlo un poco, pero quiero explicar lo que es importante. Está hablando de los registros de la casa, comentando que la casa es el espacio de letras que contiene todo, el pasado, el presente, el futuro, etcétera, y por tanto hay átomos a todos los niveles. Y yo quería pues hablar un poco, tú que eres bioquímico, químico, del tema de la posibilidad, hipótesis de una medicina holística, donde a través del mundo débico, pues el ser humano usara esas energías para curar los desequilibrios, porque al final un desequilibrio. Y ya de hecho hay varios experimentos como la medicina energética, la medicina sintergética, y la posibilidad de crear, digo yo, una teoría, una hipótesis, un medicamento pues, energético, una de investigarse, porque aquí decimos, por tanto, que la energía sigue al pensamiento y por tanto, a luchar contra estas cuestiones, es decir, y trabajar al ser humano, no como que me duele aquí, sino que es un ser energético completo, holístico. Es decir, quizás no le recetaría, por ejemplo, una pastilla cuando está deprimido solo, si le diría al médico, pero también que le den a usted 100 abrazos, por ejemplo, ¿no? Y quizás por eso todos estos trabajadores de la nueva era que están en el campo de la salud, que conocen este tema, deberían de ser valientes y luchar contra las grandes multinacionales de la pastilla y de tenernos esclavizados cuando llegamos a los 80 años, algunas personas toman 10 pastillas al día. Quiero decir, tener otra visión a nivel, digamos, sutil, más energético de lo que es la curación y de lo que es la forma de entender la enfermedad como un desequilibrio energético y no simplemente como un proceso químico. Por ahí va la cosa, ¿no? Y creo que tenemos la herramienta y los conocimientos. Pues igual que todo lo de la nanotecnología, lo que pasa es que a lo mejor el sistema no le interesa que se aplique, pero los conocimientos y la herramienta es. Sí. Bueno, yo creo que hay una mezcla de todo, ¿no? Lógicamente, yo lo quiero aportar también. No te voy a responder en el sentido de que son cosas muy amplias, muy profundas, y aquí estamos para compartir conocimientos, experiencias, y como dijo Jesús al inicio, aquí nadie va a enseñar nada a otro. Vamos juntos, cogidos de las manos, en un camino. Y en este caso concreto que tú estás comentando, verdaderamente hay muchos intereses.
La prueba lo tenemos que la cuestión de la salud. Ya ven lo que hay a nivel. Mira, el yin y el yang, lo bueno. El mundo del vídeo es algo que últimamente me ha llamado la atención. Cuando digo últimamente me refiero a los últimos 4 años, posiblemente 5 años. No sé por qué razón en aquel momento tenía la inclinación de aprender algo de ello. Mi hijo, que en eso la juventud es experta, quiero aprender un poco de esto. Así, tú búscalo en internet, allí está todo. Y es verdad, está todo, ¿sí? Pero debido a que yo estaba, o estoy, pues sigo imbuido de ese querer ayudar, me marcaba en cierta manera como una forma de aprovechar el vídeo, el mundo de la comunicación, para poder concienciar un poco a la gente. Entonces, como me estaba moviendo paralelamente en ciertas entidades como residencias, salud, las pensiones para los jubilados, allí tenía otras experiencias. Los grupos, allí se trabaja con grupos y es increíble lo difícil que resulta con estar en los grupos de cualquier tipo. Es difícil porque muchas veces en los grupos no se escuchaba para llegar a la solución de un problema, sino como que si se estuviera esperando para intervenir y marcar la pauta, porque posiblemente aquella persona lo que quería era soltar lo suyo, pero los problemas siguen existiendo en la salud, en todo. Pero bueno, eso es como entrada para comentarles de que debido al mundo este del vídeo, pues también empecé a moverme en ese aspecto que tú comentas. Y para no alargarlo tanto, estuve incluso ayudándoles al que es secretario del mundo de la medicina en Barcelona, en la cuestión de ciertos vídeos para convocar manifestaciones. Pero bueno, él, que era médico, cuando yo lo escuchaba o lo oía, claro, a nosotros nos llega una cierta información que no la tiene el médico. Los señores astrólogos saben que, si no me equivoco, por lo que he oído, el mundo que viene será el mundo de los psicólogos. Eso es lo que yo sentí. Entonces, Interdisciplinar. Disciplinar. La colaboración, que era por donde iba Eduardo también, pienso, la colaboración entre distintas disciplinas que van desde la física hasta la psicología, pasando por la medicina ortodoxa, la medicina alternativa. Entonces, lo que se nos está mostrando, como siempre, es un trabajo más sintético de colaboración y de interdisciplinariedad, ¿vale? Si no colaboramos desde los distintos niveles en el que estamos, en los cuales estamos observando la realidad, dado que además los seres humanos somos multidimensionales, igual que toda la realidad, y complejos, es necesaria la atención y la cooperación de distintas áreas para entender de qué manera se puede armonizar esos posibles desajustes y más que nada a apoyar en las medidas preventivas, en este caso del sostén de la salud, más que de... Es importantísima la curación, pero como todos sabemos también, la prevención, de qué manera, a medida que vamos creciendo, vamos poniendo unas mínimas garantías que permitan una dignidad a ese nivel.
¿No? ¿Lo ves así? Pues bueno, resulta de que enseguida me doy la... Sí, Sí. enseguida. No, que el mundo de la salud, el interés que hay, todo lo que está metido allí, pero que dentro de poco todo esto se va a ir al traste, porque resulta de que todos lo sabemos. Ahora el mundo del sonido y el mundo interno va a tener una transformación bárbara. Entonces, cuando yo escuchaba al médico o cuando estábamos en ciertas reuniones, aquel juramento hipocrático, eso no existe. Ahí hay una serie de intereses bárbaros. Entonces, yo lo que pensaba es que si aquel señor, dentro de poco, lo sabemos que va a suceder, ahora se nos hace la radiografía. Dios mío, cuando eso caiga en mano, yo no sé cómo lo van a explotar entonces. Posiblemente ahí está nuestro trabajo, ¿no? De que sepamos servir como punto de luz para la canalización y que aquellos se utilicen bien. Llega el momento en que la radiografía se no sirve de nada, eso va a pasar a la historia dentro de poco. Porque todos conocemos el efecto de la cámara Kirlian, todos sabemos que se ve el aura allí, pero es que se van a construir verdaderos patrones de lo que es la enfermedad. Y a ti no tendrán que tomarte ya una radiografía. No tienes por qué ir a colocarte y que te hagan ese tipo de diagnóstico, porque habrá el patrón del aura, el patrón del color, en donde rápidamente sabrán qué es lo que tienes y no te han bombardeado con los iones de todo tipo químico. Es decir, que si esto que de momento va a aparecer y se nos está explotando, se nos está matando de una manera, posiblemente hacemos bien en seguir callándonos y trabajando en grupo para que aquello coja un buen rumbo. Bueno, pues en esta última fase de este coloquio, vamos a dar una vuelta. Porque recordáis cuál es la nota clave de este encuentro. Es Plutón en Acuario, trascendiéndole. Fijaros que Plutón, como se ha comentado, simboliza la transformación profunda, la destrucción y la regeneración, a menudo relacionado con las áreas de nuestra vida y nuestra psique que requieren cambios profundos. Acuario, por otro lado, es un signo asociado con la innovación, la comunidad y la trascendencia del individualismo hacia una conciencia grupal o universal. Entonces, ¿por qué os recuerdo esto? Que ya se ha comentado. Os recuerdo esto porque en la conversación que tuvimos creo que fue ayer, la comida, en la cual pues me contaste un poco cuál fue tu experiencia de vida. Bueno, una experiencia que, perdonad, pero es que hay que nombrar a Adelina, porque siempre Adelina va ligada a ti. No serías el hombre que eres sin Adelina. Y hay que nombrarla, no como mi esposa, sino como Adelina. Perdona que te... Sí, es que sigue ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿por qué he recordado esto? Porque te voy a hacer la introducción anecdótica, que queda mejor así tipo entrevista. Él me contaba cómo ese buscador sin rumbo, sin brújula, que presentía una vez en una librería esperando una cola, la persona de delante iba a comprar un libro y estaba debatiendo con la cajera y la cajera le decía, bueno, este libro es que no nos llega todavía, te llegará en breve, posiblemente una semana, porque el título que... Y al recitar el título, Alfonso, que estaba con sus cosas, reaccionó de repente y captó toda su atención. Toda su atención hasta el punto que el hombre se despidió de la cajera, se fue, se quedó un tanto aturdido. Perdona un poco si le añado
algún matiz narrativo, que va a hacerlo más atractivo. Y claro, la cajera le preguntó, bueno, ¿y usted? Claro, Alfonso ya había perdido el motivo que le había conducido a esta biblioteca, a esa librería, perdón. Y le dije, perdone, pero tengo que aclarar una cosa con este señor que le acaba de decir el libro. Dice, sí, vaya, ande. Y Alfonso salió rápidamente, el señor ya había andado ya rápidamente, te costó alcanzarlo. Y obviamente, pues lo alcanzó, lo detuvo y con una amabilidad un tanto, con cierta precaución, porque claro, no es normal que alguien te pare después de haber salido de una librería y le comentó pues que evidentemente el título que había escuchado le había llamado poderosamente la atención. Y qué amabilidad la de este señor, tras explicar una breve conversación, pues acordaron tomar un café y comenzar una gran amistad. Bueno, y esta amistad pues desembocó pues en charlas constantes, que obviamente todos estos descubrimientos transmitías y compartías con Adelina, y bueno, fue una relación durante prolongada, hasta que una vez este señor, ¿le podemos poner nombre a este señor? Sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Te acuerdas? ¿El de la meta o el...? No, hombre, no, el de la meta, déjame que lo diga yo. Ahora vas a hablar tú de eso. Sí. El hombre, el de la librería. Sí, el de la librería. ¿Cómo se llama? ¿Sabes que te soy sincero? Sí. Eso hace como 45 años, no me acuerdo el nombre. Bueno, pues está bien. Por eso, Antonio. ¿Ves? Antonio, Tú ves cómo Adelina estaba ahí. Entonces, Antonio un día le comentó, he conocido a un señor que da unas charlas, dice que trata sobre, los da en una sala en un local de espiritismo, ¿no? De una sociedad espiritista, que no lo mismo. Barrio gótico de Barcelona. Barrio gótico de Barcelona. Sí, correcto. Y bueno, y le di unas pinceladas y algo ahí se despertó, que bueno, voy a probar. El señor que impartía estas charlas era don Vicente Beltrán Anglada. Y esto, pues bueno, a partir de aquí te voy a dejar a ti. ¿Y por qué he introducido lo de este texto de Plutón en Acuario? Porque ahora estaba recordando cuando te iba a hacer esta pequeña introducción, esta pregunta, que para ti don Vicente fue una especie de Plutón, como un regenerador, un transformador, un removedor, porque tú eras como una especie de acuario, digamos, buscando esa innovación, esa búsqueda para trascender ese individualismo, aunque no lo supieras, pero algo lo presentías, ¿no? A nivel abstracto. Entonces, bueno, ya te voy a dar paso, ya no me entretengo más. Lo que te quería preguntar, y esto es un poco lo que te comentaba antes, que iba un poco a exprimirte, que un poco hasta qué punto quieres. Y por supuesto, aunque Adelina está allí, el micro llega hasta Adelina y a mí también me gustaría... No, también tiene cosas para contar. Me gustaría escuchar a Adelina. Puede que sí. Porque, claro, esto no va únicamente de Alfonso, como digo, va de Alfonso y de Adelina. Entonces, quería que transmitieras un poco cómo fue, no tanto el contacto con el maestro, porque no se trata de idealizar al maestro, sino que se trata un poco de cómo pues, esa semilla esto penetró en ti, cómo esa semilla, como por lo que tú me dijiste ayer, me contaste, tardó mucho en germinar, llevaba un proceso de germinación lenta, y cómo, pues bueno, ese impacto de este Plutón en ti, pues ha transformado tu vida. Y esto es un poco lo que, si te apetece también, Adelina, pues comentar y complementar, pues sería maravilloso. Sí. Mira, ¿quieres...? No sé qué puedo aportar. ¿Me puedes permitir? Sí, claro. Alfonso, yo primero, claro. Porque como aquí ya te hemos escuchado mucho y a Adelina no le hemos escuchado nada,
No, y perdona, ahora con esa introducción que tú has hecho, es cuando posiblemente la respuesta a tu pregunta, Rodolfo, adquirirá forma. Mm. Pues vamos a ello. Después. Bueno, yo me acuerdo perfectamente de esa etapa, de la búsqueda que tenía, yo pues le seguía. Y él siempre íbamos para acá, para allá, oye, me han dicho esto, voy a ir aquí, voy a ir allí, estuvimos en los gnósticos al principio. Y no había algo que no bajaba, no nos quedamos contentos. Y a partir de que él conoció precisamente a Antonio, llegó a casa y enseguida me dijo, he conocido a un chico que tiene un problema grave y a raíz de ahí, ¿tú te acuerdas de eso, no? A raíz de ahí, pues, da la búsqueda de él. Él resulta de que él se sentaba y automáticamente se iba a las partes. No sabía qué le pasaba, no sabía lo que era, pero estaba sufriendo por eso, porque es que automáticamente él se iba. Y me acuerdo que él me comentaba a mí que él salía al astral y él se iba y veía el nombre de la calle y luego resulta que lo buscaba y existía esa calle, existía el sitio y todo, pero una cosa sin provocarlo, sin nada, automáticamente. Entonces él estaba buscando el por qué no, qué me pasa, qué no me pasa, no sabía nada. Y a raíz de ahí fue que él empezó a buscar libros y se lo encontró a Alfonso en la librería. Y entonces, claro, Alfonso dijo, uy, este libro, total, que se puede detrás de él. Y cuando él empezó también claro, señores, el Antonio, se ve que él se enteró que estaba Vicente en Barcelona dando las charlas y él, claro, quería indagar, quería saber qué es lo que le pasaba a él a raíz de su problema. Y claro, fue cuando empezamos a ir de Vicente. Primero fue él, me acuerdo que conoció a la Marillén y entonces iba también allí, en fin, ha sido ya el grupo que hemos ido formando. Y a partir de ahí, pues bueno, ya fue constante. Yo, claro, no podía ir con él porque teníamos las niñas pequeñas y era un poco así. E incluso íbamos con las niñas pequeñas muchas veces porque no teníamos con quién dejarlas ni nada. Pero bueno, fue un comienzo muy bonito y para nosotros, bueno, ha sido algo que nos ha quedado muy bonito. Sí, sí. Cómo esa experiencia pues, ha transformado a ti? Volviendo un poco a la pregunta de cómo esa semilla ha ido germinando, cómo te ha ido pues, evolucionando ese ego desde una conciencia más individual hacia una perspectiva más social, más grupal, que era un poco lo que siempre propugnaba don Vicente. Sí, sí, por supuesto. Bueno, nosotros siempre íbamos todos los jueves. Teníamos un día a la semana y a todos los jueves. De ahí, pues claro, ya el grupo pues, se fue haciendo grande, íbamos, y pues para mí me hacía falta ese día porque me llenaba, sabía que había una energía ahí que, en fin, que iba bien pues para todo, para evolucionar, en fin. Y claro, muchas veces eso, yo no podía ir, entonces iba él, muchos domingos se hacían unas reuniones especiales. O sea, ha sido una experiencia muy creativa para todos, sobre todo para nuestra familia. Eh, Podría decir que mis hijos quizá no están por la labor del esoterismo ahora mismo, pero son personas que a su nivel cada uno está cooperando pues, para una mejor evolución, para una mejor, bueno, un ser humano que vaya evolucionando. Uno de ellos es está trabajando pues, con cooperativas. Él piensa que el mundo tiene que vivir a través de cooperativas para que todo el mundo tenga la misma evolución, que haya una igualdad. Otra de ellas es coaching, o sea, psicóloga, que también está trabajando a partir de ahí. Y tenemos una relación muy bonita cuando hablamos de todo esto, entre todos. En fin, es algo que nos ha marcado muchísimo la vida y la vida familiar, la vida de amistades, todo, todo. La verdad es
Es algo que es una felicidad constante y una búsqueda constante. Muy bien, muchas gracias, Adelina. Gracias. Como un momento de inflexión en la vida, ¿verdad? Sí. Hay un antes y un después. Exacto. De todas maneras, José, Mino, has dicho tú algo importante, ¿no? Desmitificar al maestro. al maestro. Sí, Sí, pues sí, sí. Yo creo que, le soy sincero, ahora, hace unos 10, 15 años, empezaba a leer los libros de Vicens. Claro, si antes lo teníamos en persona, ¿para qué lo iban a necesitar? Claro. Entonces, ahora sí, Rodolfo, tu pregunta, el mundo védico, el mundo de lo interno, yo no tengo visión interna. Es más, tuve la suerte de acudir a un consejero directo. Muchas veces ahora, en casa, cuando recordamos esos tiempos, digo, Adelina, ¿sabes tú lo que hemos tenido la suerte nosotros de estar al lado de un miembro de la jerarquía, de un hombre sincero, un hombre que tenía o tiene una alegría perenne, severidad en la observación que te podría decir, preocupaciones, los que teníamos la oportunidad, y la teníamos porque él siempre buscaba la manera de que algún tema alguien pues podía intervenir. ¿Y por qué no plantear su problema? Amante de los chistes. Que tú le refirieras un chiste a Vicente, eso es increíble. Se ponía rojo así, de la explosión. Nosotros, debido a que ya nos conocíamos tanto, pues vivíamos en compañía relajada. Es más, tuve la oportunidad de aprender un poquitín a tocar la guitarra. Y el mundo de la música, eso era increíble. Muchas veces cuando nos encontrábamos, tuvimos la suerte de estar como 5 años. Tú viniste a veces, Guillén, ahí, María Carmen. Entonces, me acuerdo que a lo mejor llegaba, te tocaba el hombre, ¡Tanso, fuerza que da! Él se ve que hablaba muy bien en inglés también. Nunca me iba a hablar inglés, pero no lo dudo que sí lo tenía que hablar. Entonces, cantábamos las canciones, unas canciones que hemos estado cantando como 4 años, 5 años, casi semana, cada semana. Y yo me pongo a pensar, ¿y cómo la gente no nos aburríamos? ¿Cómo nadie se cansó? Siempre lo mismo, como dices ahora. Claro, pero el trabajo estaba detrás. Es que esa era la manera en que compartíamos lo social. Pero es que el trabajo estaba en otra manera. Porque muchas veces, debido a que no se podía uno reunir siempre en los mismos sitios, porque a lo mejor no había el sitio no era adecuado, y de una manera indirecta, y se te lo decía, ¿no? Sería bueno encontrar, y aparecía. Bien. Chistes. Desmitifiquemos al maestro como nosotros. Exactamente igual. Amante de los chistes. E incluso los subíamos de color. Hombre, había que poner algo. Y una vez, antes de que empezara la charla, porque la charla, ahí no había un inicio. Hoy vamos a hablar de este tema. Ahí no había un
momento, un guión de cuándo se va a empezar. No. Todos nos sentábamos, como parece aquí, y de pronto un silencio tan bárbaro, pero que era frío, y todos estábamos atentos, ¿no? Pero yo no sabía de atención, porque eso aparece más tarde. Eso aparece más tarde. Cuando él empieza a comentarnos esta cuestión, la suerte que teníamos era de escuchar los problemas domésticos, la habilidad que tenía para poder hablarnos, marcharse a la Orza Mayor y después volver otra vez. Entonces, recuerdo que una vez le dije, Vicens, antes de que empezara, digo, Vicens, los chistes, a mí me preocupa eso. A veces son muy vulgares. Y me preocupa porque tú ves que no te preocupes. Todos estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de nuestros pequeños defectos, diría yo. No recuerdo las palabras que utilizaba, pero sí recuerdo. Me dice, ¿crees que estás haciendo un mal? No. Rompes el cascarón mental de muchas personas que están petrificadas, muchas personas que están dogmatizadas en sus credos, en su manera de relacionarse. Es bueno. Lo único es que tú sabrás cómo enfocar esa faceta que a ti te preocupa. Muy bien. Es que ya estamos en hora y media. Muy Yo quiero breve. hacer una pequeñísimo aporte. Una amiga mía, muy buena, también vuestra, Erika, me habló muchísimas veces de vosotros, pero claro, estabas en Tarrasa, yo no conocía a Vicente, llegué 15 días después de que muriera, me parecía que curioso. Y un día por otro, y ya estando en el geriátrico, pues nos pudimos conocer. Correcto. Pero nos perdimos el rastro hasta que en una charla mía en Rubí apareció. Y curiosamente, el día que ellos aparecen, también Celso, y también tú también me viste, ¿no? Me parece. Ese día, Gloria Vallespí, que era muy querida por parte de Vicente, una niña para él, la verdad, montó el grupo de amigos de la India por WhatsApp. Y a los que no se hablaban desde hacía, no tenían oportunidad, desde hacía 30 años, resulta que ahora se van viendo más. Y hay la idea por parte de Alfonso de buscar un momento idóneo en estos próximos meses para encontrarnos. Yo no lo conocí, no obstante, yo he tenido mis experiencias con él. Y cuando entré en Amigos de la India, lo dije hace no mucho, yo ya sabía que mi instructor personal era Vicente Beltrán. Lo que pasa que en aquella asociación que ya no existe legalmente, allí, si tú la conociste, cuando Vicente se convirtió en una iglesia de muchas capillas. Los que seguían a Lucián, a Marco Ramón, a Don Martín, al otro, al otro, al otro y al otro. Claro, que venga uno de la calle, tenga una opinión y diga esto, diga lo otro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Perfectamente. Pues como me di cuenta del percal, y estuve 21 años que no fui por allí, pero pagué la cuota. Mientras tanto estuve en otros sitios. Pero seguí activo como estudiante y con Vicente, por supuesto. Y tuve una experiencia en el Festival de Western de 2015 en México, que tantas preguntas como me hice, pues se me resolvieron solas. Y no es lo mismo hablar del maestro a que estemos en un grupo, se abre la puerta y automáticamente entre alguien, la gente se queda, éramos 8 en la mesa, nos quedamos todos petrificados, curiosamente 4 se enteran de la conversación y los otros 4 quedan como dormidos. Yo al principio lo percibí que era él, pero quien lo había conocido físicamente en Argentina me lo dijo, es él. Bueno, nos dio un mensaje. Básicamente es continua. Los detalles no le interesan a nadie. Pero curiosamente, tengo que decir un romper de lanza a favor tuyo, por vuestro, con Erika, los últimos meses que estuvimos con ella, que ya además yo le prometí desde mucho tiempo antes que estaría a su lado, que cuando me comentó lo que tenía, te vas a morir. También ya sabéis que tengo la luna en Escorpio y me caracterizo por decir las cosas a la gente que no le gustan.
Pero, tú ya lo sabes. Mi obligación en los grupos es ni más ni menos la siguiente. No decir lo guapo que eres, sino hacer una pregunta tonta, y esa pregunta tonta dispara un dardo, y unos vuelven y otros ya no vuelven más. Y os digo más, el hecho de hacer la gran invocación en diferido se hace con una finalidad, que además no es idea mía, es de arriba. Si tú recitas la gran invocación en voz alta, haces un silencio entre estrofas, eso genera un movimiento energético y quien tiene que volver al grupo volverá. Y el que no estaba seguro no volverá. Aquí es una práctica higienista. ¿Hace daño alguno? ¿Verdad que no? Nuestra obligación es romper heredores mentales. Esto que le he contado de los chistes verdes, básicamente se suele hacer para descolocar a la gente. A mí me gusta utilizar el tema de la muerte, pero no con la morbosidad del ataúd, sino para saber hasta qué punto uno es capaz de desprenderse de algo a lo cual le tiene mucho miedo o tiene mucha aversión. Aquí es divertido el tema. La filosofía esotérica es profundamente divertida. También es verdad que no toda la parte esotérica se puede entender. Yo digo más. No, cortito. Roberto tiene problemas. Rodolfo quiere decir. Rodolfo. Pero cortito. Esto son 30 segundos. Antes. Bueno, sí, yo creo que después podéis comentarlo en persona, lo podéis comentar. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Yo estoy convencido, para acabar, de que el maestro lo que menos le importa es que hablemos de él. Estoy convencidísimo. Entonces, lo que le importa es el trabajo que estamos haciendo. El trabajo que este joven que tengo aquí a mi lado, porque como habéis visto de su discurso, de su experiencia de vida, se desprende de que es una persona muy joven, todavía. Nada más que una persona con un espíritu tan joven puede haber hecho una expresión, un testimonio como el tuyo. Muchas gracias.